Si te pidiera que fueras como José Herradura, sé cuáles serían las primeras preguntas que me harías para saber cómo ser como él. La primera sería, ¿quién es José Herradura? ¿Cómo es él? ¿Y cuáles son las cosas que éste ha hecho? Son las preguntas normales que necesitamos saber sobre alguien si queremos ser como él, seguir su ejemplo o imitarle. Efesios 4:24 nos dice que el nuevo hombre ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Pero cuando dice que el nuevo hombre ha sido creado conforme a la justicia y la santidad de la verdad, ¿significa que el viejo no tenía que cumplir con estos requisitos? Si recuerdas el ejemplo del video anterior, pusimos el ejemplo de dos manzanas, una real y una de plástico. La de plástico estaba hecha para reflejar todo lo que la real tenía o poseía. O sea, la de plástico era un simple ejemplo que tenía como propósito reflejar y proyectar todo lo que la real es. De la misma manera, nosotros como seres humanos, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios para reflejar lo que Él es. En la Biblia existen muchos pasajes que nos hacen referencia a la santidad de Dios. Específicamente en Isaías. Isaías tiene una visión y está en el templo y ve los querubines adorando al Señor y lo que repiten día y noche es: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Primera de Pedro 1:15 nos dice: sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. También podemos ver esta misma escena en Apocalipsis, cuando los seres vivientes clamaban al Señor diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Volvamos a nuestra pregunta. Si este nuevo hombre es creado según la justicia y la santidad de la verdad de Dios, y Dios a ese nuevo hombre le llama en 1 de Pedro 1:15 a ser santo como Él es santo, ¿significa entonces que el viejo no? No es así. La Biblia enseña que Dios creó al hombre para que sea como Él, a su imagen y semejanza. Con el pecado, lo que pasó fue que esta imagen se quebró en nosotros. Es como un espejo cuando se cae, que se parte en pedazos. Sigue reflejando, pero su imagen no es muy clara. Esto es lo que pasó con el ser humano cuando pecamos. Esa imagen se distorsionó y esa santidad a la que Dios nos ha llamado siempre, a esta justicia a la que Dios nos ha llamado siempre, ya no podíamos reflejarla. Y Cristo vino y restauró esta imagen en nosotros. Y ahora este nuevo hombre es capacitado para ser santo y justo, cosa que no podía hacer por el pecado en nosotros, el pecado que nos separó. Entonces, ¿qué significa ser santo y qué significa justo? Uno de los pasajes usados para explicar la santidad de Dios es Habacuc 1:3. Dice que muy limpios son los ojos del Señor para contemplar el mal o para que habite en su presencia delante de Él. Y en Isaías vemos otro episodio de Él frente al trono de Dios teniendo esta visión y ver la santidad de Dios, la pureza de Dios, y Él cuestionarse por su pecado. Cree que va a morir, cree que va a caer muerto, cae como muerto. Entonces Dios envía a un ángel que toma un carbón encendido y limpia su pecado para que Él no se sienta que va a morir, no se sienta incómodo delante de la presencia de Dios. Entonces podemos inferir que el pecado, donde hay pecado, no hay santidad. Entonces, la santidad es el acto de apartarnos del pecado para Dios, separarnos del pecado para habitar con Él. Entonces, si la Biblia nos llama a ser santos, tenemos que apartarnos de todo aquello que vaya en contra del Señor, de todo aquello que sea pecado. En Deuteronomio 32:4 hace referencia a que Dios es justo y perfecto en todo lo que hace, dice y piensa. Lo que la Biblia define como justicia hace más referencia a una rectitud, a abrazar la vida de Dios en su ley, en su gobierno y en cada una de las cosas
que Él nos manda y en nuestra vida vivir justamente, rectamente, como Él manda, como Él lo ha definido. Es lo que Dios define como justicia. Entonces, ¿cuándo es que debemos ser santos o cuándo es que debemos ser justos? La Biblia nos enseña en 1 Corintios 10:31 que ya sea que comamos, bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, que lo hagamos para la gloria de Dios. Vivir justamente y vivir en santidad es algo que Dios nos llama a hacer siempre, no en un momento, no en un instante o en una ocasión o algunas veces, sino a cada hora. Pero ¿por qué hablar de ese tema? ¿Por qué hablar de la justicia y de la santidad de Dios? ¿O por qué decir que debemos ser justos y santos? El ser humano tuvo la oportunidad de ser justo y santo delante del Señor. Y dice Romanos 1, que con injusticia, lo contrario a la justicia, desobedeció a Dios, porque no anduvo en rectitud conforme a lo que Dios mandó, no le glorificó ni le dio gracias. Y por eso entonces cosechamos la muerte, la condenación, el dolor, la tribulación y todo lo que nosotros hoy podemos experimentar es gracias a que no seguimos a Dios, le dimos la espalda a Dios. Dios, en su gracia y su amor, envió a su Hijo para morir por nosotros. Y cuando yo le estoy hablando de la importancia de vivir en justicia y santidad, es que lo que hoy nosotros decidimos, no conforme a la palabra del Señor, sino conforme a lo que la sociedad nos dice o a lo que nosotros pensamos o a lo que las personas esperan, nuestra familia espera de nosotros, trae su consecuencia, trae el juicio. Y hoy nosotros tenemos personas en depresión, personas sufriendo, personas que han perdido su vida, personas que están en adicción, envueltos en una prisión donde se cierran en las noches, se acuestan, miran a su techo y lo que se salen de sus ojos son las lágrimas del dolor que han guardado y reprimido para que las personas no le vean. Y todo esto es como resultado de seguir un estereotipo de lo que el mundo nos vende y rechazando lo que Dios nos dice en su palabra o nos manda a seguir y guardar. Cuando nosotros vemos lo que estábamos hablando de vivir justamente y definíamos la justicia de Dios como vivir acorde, abrazado a lo que Dios ha establecido, ya sea en su ley, ya sea en el modelo de vida en mi familia, ya sea el modelo de vida en mi relación, mis relaciones con mis amigos, mi relación con mis padres, mi convivir con las personas. Cuando hablamos de ser justos y vivir en justicia, en rectitud, conforme a cada aspecto de mi vida y conforme a lo que Dios está mandando en cada aspecto de mi vida, nosotros al hacer la comparación con el mundo, nosotros no estamos viviendo conforme a esto. Y cuando digo estamos viviendo, me refiero a que muchas veces nos dejamos llevar por los estereotipos del mundo, los ejemplos que el mundo nos da para actuar. Y cuando seguimos los estereotipos que el mundo nos da, cosechamos lo que sembramos. Y por lo general termina siendo sufrimiento, dolor, falta de gozo. La Biblia dice en el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. En la presencia del Señor, no en lo que el mundo dice que eres. El mundo te dice que para ser feliz necesitas una pareja, necesitas un novio, una novia, necesitas ser aceptado por tus amigos, por la sociedad, pero para ser aceptado por la sociedad tienes que vestir de una manera, tienes que actuar de una manera, tienes que tener esto, tienes que tener aquello. Y tú ves a las personas hoy en día perdiendo sus vidas, haciendo cosas absurdas para conseguir dinero, para poder comprar carros, endeudándose para poder tener cosas materiales y poder ser aceptados
por esas personas. Más adelante tú tienes estas mismas personas quitándose la vida por los problemas, porque no pueden pagar el dinero o no pueden sostener el estilo de vida que han proyectado. Y las mismas personas para las cuales nosotros hacemos todas estas cosas son las primeras que nos señalan, son las primeras que nos dan la espalda y son las primeras que no nos apoyan, que nos hieren y nos maltratan. Y eso es lo que cosechamos cuando seguimos los estereotipos del mundo. Dios te dice en Salmos 16:11, me darás a conocer la senda de la vida, diciendo que Dios es el único que puede dar a conocer la senda de la vida, el sentido de la vida, que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Todo lo que el ser humano busca está en la presencia del Señor, y todo lo que necesitamos para tener plenitud, para tener gozo, para vivir en santidad, es en Dios que lo tenemos, y no tenemos que buscarlo en el mundo. Y si estás ahí, en esa posición, que has buscado tu gozo, tu deseo en lo que el mundo te está ofreciendo, déjame decirte que no es tarde. Puedes buscar tu gozo en Jesús. Jesús puede restaurar esta relación que fue rota por el pecado, y luego de ser restaurada esta relación, eres considerado una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva joven, un nuevo joven, una nueva niña, un nuevo niño, que puede ahora sí vivir, como dice Efesios. El nuevo hombre ha sido creado según Dios para la santidad y la justicia de la verdad de Dios. Y como dice Primera de Pedro 1:15, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice que fuimos escogidos según Dios en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios ha puesto a Cristo como un mediador y canal para que nosotros podamos recuperar esa relación y poder ser santos y poder andar como no anduvimos en el pasado, y recuperar aquella relación que perdimos y poder experimentar el Salmo, conocer el gozo a plenitud, sin importar cuál sea nuestra condición. Que el Señor les bendiga y les guarde.